Dale. Hola a todos, soy Romain Sain, soy artista y curador de la muestra Atacar, que está ahora en Julio Artist Grand Space en París. Y estamos con Martín Casaniez. Y bueno, hola Martín, Hola Román, ¿cómo estás? espero que te ve muy bien, espero que estés bien. Y bueno, quizás empezamos bueno, tengo que felicitarte por ganar el Mundial. Obviamente soy francés, tengo un poco de bronca, pero está pasando. Quizás puedes contarnos cómo lo viviste y lo que te pasó también, puede ser, porque hay un incidente. Eh, en principio, supongo que la bronca debe estar bastante amortiguada porque ustedes la ganaron hace 4 años. Pero O bueno. sea, peor hubiera sido si venían como en sequía como nosotros. En ese sentido creo que fue bastante parejo, ¿no? Por lo menos nosotros nos pudimos sacar la espina esa de no haber ganado 2014 y de haber perdido esa final. Y nada, ustedes venían más que hechos ya. Claro, pero Era de- después cuando empiezas a ganar no Bicampeonato querés era perder más, demasiado. ¿eh? No, obvio, obvio, obvio. De hecho, ahora el problema que tenemos nosotros es ese, como que se nos está haciendo costumbre de repente. Sí, pero van a disfrutar mucho los amistosos en marzo de campeón del mundial, es de lo más. Porque van a tener el Sí. cosito de la FIFA doradito y eso lo voy a Sí. extrañar. De hecho, me hizo mucha gracia que se vendían camisetas truchas con los tres parches. El de la Copa Ah, América, el del Mundial y el de la finalísima. y de la finalísima. Sí, bueno, ¿no? El Mundial acá fue un poco una locura, que fue así medio increscendo. Eh, bueno, normal del Mundial, ¿viste? Arrancó Argentina perdiendo su primer partido, que a mí ¿sabes que no me afectó tanto ese partido? Como hubo mucha gente que se bajoneó mucho y se deprimió un poco con ese partido, pero... eh, a mí me pasa cuando veo jugar a la selección y a Messi en general, que como que no me molesta tanto eh, ganar o perder en general, sino me deprime más cuando veo que Argentina juega mal. Ah, Eh, bueno. entonces, hubo momentos previos a la era Scaloni que lo que te deprimía en realidad, pensando en el Mundial 2018, por ejemplo, lo deprimente de empatar ese partido con Islandia, el primer partido, no fue que Argentina no pudo ganar, era que venía jugando mal. Sí, no, no. Entonces, vos sabías que aparte de haber empezado mal, Argentina estaba jugando muy mal y no te daba la sensación de que Mm, la cosa podía mejorar. El mm. partido con Arabia, que lo perdió Argentina, para mí era un partido de 5-0. O sea, Sí, sí, claro, era un partido que se juega 10 veces de nuevo y lo gana Argentina 5-0 las 10 sí, sí, sí. veces. Entonces, yo terminé ese partido y era como, bueno, ¿no? Empecé a hacer las cuentas de cuánto había que ganarle a México, qué pasaba si empataba un partido, Está qué sé yo, bien. pero sabía que jugando así Argentina como que iba a seguir adelante. Y después, una vez que ganó el de México, que fue un poco áspero porque la primera parte fue medio fea, Con el gol de Messi. eh, a partir de ese gol yo creo que se destrabó el Mundial Sí. y nunca más volvió a jugar mal la Argentina. Solo tuvo esos momentos muy de esta era de, No, de fue como Scaloni, una subida a todo el mundial. tal cual. Mm. Sí tuvo esos momentos que Argentina tuvo mucho en la era Scaloni, que es cuando va ganando, se relaja 5 minutos, 4 minutos, y ya nos había pasado con Colombia en la eliminatoria, que nos empataron 2-0, terminó 2-2. Chile un 1-0, nos empataron 1-1. Durante el invicto de Scaloni había pasado varias veces que Argentina iba ganando y se lo empataban. De repente, bueno, lo que pasó con Holanda, lo que podría haber pasado con Australia si no atajaba la última en Dibu, son como, Argentina, para mí tiene mucha mala leche, ¿viste?
o lo que pasó con Arabia, que se comió 2 goles de otro partido. Mm. Así que nada, bueno, eso fue bastante increciendo, la gente cada vez como más entusiasmada Sí, sí. y sacada con la posibilidad de que gane, fue muy divertido cómo se fue construyendo la locura colectiva. Sí, no, no, sí. Fue una locura total, fue un espectáculo. Así que contanos un poco porque tuviste un accidente. No, lo que me pasó fue horrible, o sea, me da un poco hasta de bronca pensarlo, pero en la final, o sea, todos veníamos como súper excitados y todo. Yo llegué bastante tranquilo a la final. La gente estaba muy nerviosa, Sí. en general, digo, ¿no? Eh, yo extrañamente llegué como bastante tranqui, tenía como mucha confianza en que ganaba Argentina, aunque claramente como que si había un equipo que por ahí le podía hacer fuerza era Francia y creo que tuvo mucho que ver con lo que pasó efectivamente en la final porque fue como Argentina medio como que le dio un baile a Francia los primeros 70 80 minutos, pero lo que tiene justamente el equipo de este año de Francia era que como que no importa, en 5 minutos te puede hacer 4 goles, Sí. Con como cuatro o cinco tipos de la nada, distintos. Sí. que fue lo que pasó. Eh, Así que nada, yo había llegado muy tranquilo y encima Argentina empieza ganando 2-0 como jugando muy bien, o sea, mucho mejor de lo que uno podía esperar que suceda y todo. Entonces, como estaba el doble tranquilo durante el partido y todo, yo creo que cuando empató con el segundo gol Mbappé, eh, seguía teniendo mucha fe en que Argentina igual lo ganaba. O sea, en ningún momento se me pasó por la cabeza como, che, se pudrió todo. Pero creo que conteniendo toda esa rabia que no largué en ese momento y todo, cuando llegaron los penales, cuando llegó el alargue, hizo el gol Ah, Messi, lo sí, vuelve a no, empatar estaba Mbappé, qué listo. sé yo, en los penales, No, no, los como de, penales estaba. bueno, entonces en el segundo penal, el que erra Tchouaméni, el primero lo atajó Dibu, estaba muy contento, hace el gol Messi, y el segundo cuando lo erra Tchouaméni, salí total, estaba totalmente en pedo ya hace un rato, como, o sea, estaba bastante borracho, y agarré una escoba que tenía acá y empecé a pegarle al piso con una escoba como de la excitación y como me agaché y la segunda vez que le iba a pegar al piso con la escoba, la segunda me agaché así, se ¡pa! Y me quedé duro de la espalda. O sea, me quedé completamente duro. Yo tengo un problema en la espalda que me ha molestado muchas veces jugando al fútbol y al básquet, que es como cuando hago un mal movimiento o vengo medio mal, eh, tengo como un disco lastimado Ah, no. y, y me quedo duro, o sea, del dolor no me puedo mover. Así Mm. que cuando esa vez que le pegué al piso, como me quedé completamente petrificado en el piso y Entonces miraste todo no el me pude final de, mover. de los penales, el Es, suelo. es, es una sensación rara porque es como que cuando yo siento ese dolor, ya sé que me voy a quedar duro. No me quedo duro en el momento, Ah, ok. pero o sea, terminé de ver el gol de Montiel, me tiré al piso, me quedé llorando, festejamos con mi novia y mis amigos acá en casa, y qué sé yo. Pero Sabías que estabas. me quedé una semana duro en el sillón. O sea, no pude ir a festejar, no pude salir a la calle, no pude nada. O sea, cero fiesta, cero nada. Ah, cero Una semana, fiesta. Lo viste por tele. nada, nada, nada. Una semana en el sillón sin poder moverme. Wow. Bueno. Eh, Así que fue un poco agridulce, porque, o sea, obviamente Agridulce, te iba a decir. estaba completamente sacado y feliz con con que habíamos salido campeones, pero es un momento que esperé toda mi vida, o sea, desde que soy Claro. muy chiquito, como, y yo siempre me visualicé como 4 días de fiesta sin dormir, como Sí. borracho 5 días seguidos, extasiado de salir campeón y todo, que fue lo que hizo el 90% de la población. Bueno. Eh, pero bueno, no pude. Como que mi cuerpo literalmente como que me dejó en el sillón tirado para que no haga eso. Sí, te dejó tu cuerpo. Bueno, Así que eso. sí, es una historia agridulce.
Y te quería preguntar ahora, volviendo un poco a nuestro tema de arte, si Hmm. explícanos un poco dónde estás trabajando, qué estudiaste, un poco tu parcours. Y sí, y ahora que primero tu parcours y dónde estás instalando tu taller, cómo estás trabajando, Ah, cuéntanos un poco esto. nunca había escuchado el concepto parkour para esto. Lo inventé, ¿Eh? se llama un parcours en francés. Eh, La palabra eh, francesa directa, sí, sí. Pero, ¿a qué hace referencia? Como al cómo pasó de una cosa el a la otra. desarrollo de tu carrera. Mira, nunca lo había escuchado. Yo inicialmente estudié diseño gráfico. En realidad arranqué estudiando cine y después estudié diseño gráfico y empecé un poco de grande a pintar. Vengo de una casa donde con mis dos papás, o sea, mi papá y mi mamá, han sido artistas y mi mamá estudió Bellas Artes y eh, los dos hicieron mucho tiempo collage Ok. y esculturas y objetos y qué sé yo. Entonces, como bueno, eh, de alguna manera se puede decir que como que tengo algún poco de educación artística desde mi casa, pero y yo dibujaba desde chico, pero en la adolescencia lo dejé y cuando empecé a estudiar diseño gráfico volví como a conectar un poco con trabajar con técnicas de grabado o de collage y pintura, pero no con dibujar en particular. Eh, Así que nada, después de terminar la carrera y de haber trabajado un tiempo, conocí un amigo en un trabajo, conocí un amigo que pintaba graffiti y como muy de grande empecé a poco a pintar de graffiti con ese grupo de amigos y después de graffiti empecé a hacer murales y una vez que como que empecé a pintar murales como de forma eh, espontánea y sin saber mucho dibujar, empecé a prestarle más atención a, La figura. a dibujar de nuevo, volví a dibujar, que era algo que había dejado de hacer, y o sea, de forma bastante autodidacta, como empecé como a aprender a dibujar, y, y se puede decir que como que ahí hice como un camino inverso al que uno normalmente haría si estudia Bellas Artes o Claro. si vas que es que a medida que aprendí a dibujar, empecé como a estudiar de forma autodidacta también un poco de, de todo lo vinculado al mundo del arte. Ok, ok. Ah, no, no sabía esto. Me sorprende y todo porque sí, es medio al revés. Y Hice un poco como una cosa como eso, como inversa. O sea, no puedo decir que no tengo formación porque cuando estudié diseño mm, gráfico estudié un poco de historia del arte también y estudié lo que te digo, como tenía mucho vínculo mm, con, eh, con técnicas de esto, con grabado, con silografía, pero como de forma muy experimental, ¿viste? No de la trayectoria normal de una carrera artística. ¿y te Y gustaba la pintura? ¿Te gustaba la pintura argentina o la pintura europea, americana? ¿Era algo que habías visto en los museos o fue como aprendiendo más tarde, así, ahora lo estoy chequeando, algo así? siempre me gustó porque, como te digo, como en mi casa era algo que se consumía, Sí. o sea, siempre tuve como vínculo con eso, pero nunca me pensé como alguien que entendía o que sabía de eso. O sea, sí sabía, pero como de forma natural. Eh, Mis papás tenían reproducciones de cuadros, había pinturas en mi casa de mi mamá Mm. o de compañeras de mi mamá de Bellas Artes, o había reproducciones de Botero, o había en mi casa como, no sé, libros de arte. A mis papás les gusta mucho el arte precolombino, entonces Ah, sí, claro, eh, veo la ha- referencia. había mucha información sobre
sobre arte inca o de los Andes del norte o de civilizaciones precolombinas. Entonces como que bueno, sabía un poco de todo eso y miraba y conocía, pero no en detenimiento, digamos, no en particular. Eso después fui aprendiendo más de grande. Mm, no, pero veo cómo se puede, como las referencias que diste, cómo se puede ver también en la obra, como Después, influencias, pero... sí había como, mi mamá es muy fanática de los museos, sabe mucho de historia y qué sé yo. Entonces, de repente, no sé, por ahí ella cuando estaba estudiando, porque mi mamá también estudió de grande Bellas Artes. De repente, nosotros vivíamos en General Pico, que es una ciudad que queda como en la parte del campo de Argentina, en La Pampa. Ah, te quería preguntar Eh, esto, si era la ciudad, si era Capital Federal, Buenos Aires o estabas no, afuera. yo nací en Capital Federal, pero cuando yo ya tenía un año ya vivía en La Ah, Pampa, wow. así que me considero pampeano, digamos. Aunque nací en No, Buenos no, no. Aires, crecí hasta los 18 en General Pico. Eh, y en esa ciudad no es una ciudad grande como con museos, con arte, que yo. Entonces, mi mamá viajaba por ahí a Buenos Aires, iba a ver una exposición y por ahí yo viajaba con ella y íbamos un día entero a ver un museo o no sé. Entonces, como tenía acceso a eso porque mis papás me compartían mucho eso en general. Mm, y el sujeto justamente de como hobby del fútbol, de el papi fútbol, ¿no? Se llama Mm. acá en Argentina. El Sí. concepto de jugar es como, en Francia ahora se hace, pero hace 10 años solamente que existe. Pero es como jugar después del trabajo, estar como Mm, con sus amigos y todo esto. ¿Cómo mm. fue creciendo este sujeto en tu obra? ¿Cómo se instaló, digamos, eh, como un sujeto principal del trabajo? Bueno, en esta etapa que te decía que pasé un poco de pintar graffiti a pintar murales, que como que el graffiti lo que tiene divertido es que como que importa mucho más el hacer que el qué haces. Eh, Está mucho más puesta en la acción, el disfrute y la actividad que en el contenido de lo que haces. Si bien el contenido es relevante y todo, importa mucho más el qué, el cómo, digamos, o el hacer. A medida que empecé como a trabajar más como con figuras o con figuración o con personajes o qué sé yo, cuando salí un poco de la pared y empecé a pintar y a dibujar en casa y qué sé yo, me empecé a chocar con una cosa que pasa y le debe pasar mucho a la gente que dibuja, que es que te encontrás con que querés entender qué haces y sobre qué dibujás y sobre qué pintás, porque eh, el otro día lo leía en una novela, pero como una novela sobre un pintor que habla sobre esto, sobre que las posibilidades de hacer son infinitas. El mundo entero es lo que podés pintar o dibujar. Entonces es muy importante y necesario acotar ese mundo para que, no es que tenga que ser así, pero a mí me resulta muy útil acotar el mundo para que no te agobie esa posibilidad infinita, ¿viste? Porque Claro, muchas veces esa forma de pensar en che, lo que yo podría hacer o dibujar o pintar las posibilidades son miles, quizás te traba un poco y, y te inhibe más de lo que te permite. Y como yo venía un poco del mundo de la comunicación y del diseño, yo estaba muy acostumbrado a- a esto, a trabajar como con premisas muy acotadas, que a partir de esas premisas las posibilidades eh, eran más concretas. claro, claro. Entonces, y yo siempre fui bastante Observador, fanático ¿no? de. ¿No? Me Sí, dice, siempre fui bastante fanático de Florencio Molina Campos, que es un pintor eh, popular de Argentina, que mi abuela tenía
reproducciones que se hacían, Reproducciones. reproducciones que hay en todas las casas de Argentina o había en una época, Sí. sobre todo en las casas de campo, porque era un pintor que pintaba solo El sobre gaucho. gauchos. Sí. Y siempre me fascinó eso de que eh, había como una especie, si vos mirabas la obra de Molina Campos, como que te podías hacer como una sensación de cómo era ser gaucho. Era muy caricaturesca y eso creo que lo que me gustaba cuando era chico, que no se veía como una pintura inalcanzable, sino que se veía como algo eh, más cercano. Y entonces como cuando empecé a desarrollar como un poco cosas un poquito más elaboradas de pintura, mi primera idea y premisa fue como, che, me gustaría hacer o jugar a hacer una especie de Molina Campos, pero, o de imágenes medio a lo Molina Campos, pero en vez de que trabajar con la temática de gauchos, trabajar con el fútbol amateur en Argentina, que yo sentía que era algo que no estaba representado en el arte, o sea, o sentía que nadie lo había tocado en detalle, ¿viste? O sea, El hay detalle, sí. pinturas y hay arte vinculado al fútbol no profesional, pero no como con un desarrollo exhaustivo. Entonces me propuse hacer eso como 3 o 4 años durante un tiempo. eh, Obviamente cuando me lo propuse en mi cabeza fue cero formal, fue como, che, estaría bueno que esto exista. No me lo propuse Mm, y empecé a hacer una, y dos, y tres, y cuatro, y cinco, y seis. Y cuando me quise dar cuenta ya eh, lo pude mantener durante un tiempo. Y para mí fue espectacular porque to- eh, así como te decía hoy que el infinito a veces es muy paralizante porque la posibilidad infinita a mí me paraliza. eh, Tener una temática acotada me dio como una libertad muy grande de poder sí, hacer para muchas cosas. como ir más como de manera horizontal, digamos, con los Sí. detalles. Yo me parecía también como lo que me encantó la primera vez que vi la obra, la vi en internet, la descubrí en internet, y era como todos los detalles de los zapatos. Cuando jugas a los fútbol amateur, la gente está mezclando marcas, cosas que no van juntas, con equipos que no van juntos. Que siempre vi directamente vi el detalle de alguien que le gustaba, que tenía observación y que a mí me gustaba este universo del fútbol amateur que es muy gracioso y que todos disfrutamos. Eso fue Y algo de tu trabajo que lo viste pe- directamente. exacto, porque yo pensaba en esto, como yo venía del mundo como te decía, de la comunicación, y sentía que todo lo que había sobre fútbol en la publicidad o en el cine o en la tele, cuando vos consumís fútbol y todo, es como la visión como industrializada del fútbol, que, que tiene como todo es perfecto, los jugadores están tallados en madera, ¿viste? Son todos tipo perfecto, el corte de pelo perfecto, y la ropa es impecable, y cada vez es todo como un Técnico. poco más, bueno. Y yo veía, o sea, en ese momento ahora juego un poco menos porque estoy viejo y tengo problemas en la espalda, pero en esa época jugaba 2 o 3 fútbol por semana. Tenía lo que se acostumbra a hacer acá es que vos tenés 1, 2 o 3 grupos con los que jugás eh, un, eh, a, a tal hora, tal día. Entonces vos tenés los lunes a las 9 de la noche en tal canchita de tal barrio. Te juntás a jugar con un grupo de amigos y ahí se hace como una cosa como, o sea, te juntás a hacer deporte, pero es más social que deportivo. Es más Claro, para juntarte con ese grupo de amigos a tomar una cerveza y verte, eh, que para practicar. O sea, no claro, es el para fútbol estar, es el contexto, es no, como el contexto. no se juega para estar en forma y saludable y hacer, ¿entendés? Es como, y tiene como una cosa también muy, en su momento a mí me divertían más como cuando empecé a hacer estas pinturas y a pensar más en qué sentido tenía ese fútbol semanal con amigos. Yo estaba más concentrado en estos detalles como de,
de cómo este fútbol social era un poco como la contracara de ese fútbol industrial, ¿viste? Porque lo que decís vos, cuando vos jugás con unos botines de mierda, o está ese amigo que fue a jugar en Shin, o sea, que fue a ver el partido en Shin y terminó jugando, entonces como jugó con el Shin eh, y con unas zapatillas de correr, ¿entendés? Y tiene una camiseta de, no sé, de algo que no pega con lo que tiene. Eso es lo más Eh, trash. o, Jugar en China es lo más trash. Es como, o de les dices a tus repente amigos. o de repente te das cuenta que, no sé, que nadie tiene cuerpo de futbolista, o sea, todos tenemos cuerpos como de gente que no hace deporte, entonces, Y cuéntanos quizás cómo estás trabajando, dónde está tu taller, cuántos días vas a trabajar, cómo estás organizado, quizás. mm. Ahora estoy viviendo en Viedma, que es en la Patagonia, eh, como al norte del lado de la playa, digamos, no del lado de la montaña. Eh, Mi novia es de acá, así que hace unos 2 o 3 años nos vinimos a vivir acá. Y tengo mi taller acá y normalmente trato de hacer una especie de rutina. Obviamente como a veces la cumplo un poco más, a veces un poco menos, pero trato de ir como constantemente todos los días al taller y pintar todos los días. ¿El domingo también? No, los domingos normalmente no, porque también es el día que mi novia tiene libre, entonces Claro. normalmente compartimos, pero eh, Lo estaba depende. pensando por el tema ¿viste? Del asado, de tener el domingo familiar y todo esto. Ir a Sí, pintar sí, el sí. domingo me parece como, porque ya sé que unos van, pero Es medio bajón, sí, medio bajón. No, pero algunos sábados voy. Pero también lo bueno de esto es que por ahí a veces voy regulando, sobre todo ahora en verano, por ejemplo. eh, si hay días lindos, nos vamos a la playa o algo así, entonces por ahí, no sé, si un lunes fui a la playa porque estaba muy lindo, por ahí el sábado voy al taller y recupero un poco los días o voy regulando. tiene bastante disciplina entonces. Sí, o sea, sí, porque sin eso es imposible. La pintura es una cosa que avanza lento, ¿viste? Yo pinto relativamente rápido, Mm. pero es una cosa medio de ir un día atrás del otro. Entonces, sí, trato de ir todos los días y trabajar todos los días, eh, por lo menos un rato, ¿viste? ¿Y trabajas unas obras al mismo tiempo? ¿Haces una y después la otra? ¿Trabajas distintos Sí, tamaños al mismo tiempo? Quería saber un poco. no, sabés que nunca pude hacer eso de hacer varias al mismo tiempo. Ah, wow. Y hago una, la termino, hago otra, la termino, hago otra, la termino. Trabajo así. Sobre todo porque como trabajo con acrílico, que el acrílico seca rápido, Claro. eh, o sea, si trabajara con óleo, por ahí sí el óleo hace varias al mismo tiempo para que aprovechar Para no cuando va perder secando la tiempo. pintura. Pero como el acrílico seca muy rápido, hago de a una a la vez. Mm. Mm. Y estás mostrando tu obra bastante. Eh, Ahora en París, pero Mm. quizás nos puedes contar que tuviste una muestra en Estados Unidos, también tuviste como prensa. ¿Puedes contar un poco cómo empezó Mm. a desarrollar la carrera, la muestra? Mm. Eh, Hablando de esto como de haber empezado como un poco al revés, mi trayectoria, eh, la trayectoria más usual, entre muchas comillas, acá en Argentina es no sé si en Francia funciona parecido, pero es de ir a la academia a estudiar y a partir de ahí empezar a hacer trabajo y muestras Sí, eh, con, mientras estudias y acá se hacen existen muchas como clínicas privadas de artistas que dan talleres privados y clínicas eh, en Estados Unidos le dicen critique
Mm, a estas como clínicas de, donde vos llevas tu obra y se trabaja un poco sobre qué haces y cómo lo haces y mm. de qué tu discurso y de qué se habla y qué sé yo. Y ¿Eso a lo partir de hiciste? ahí, No. ¿Lo hiciste? no, no, por eso decía, como que el camino normal suele ser ese y de a Yes. poco ir mostrando y conociendo colegas y quizás ahí alguien. Yo comencé como mucho al revés y arranqué produciendo mucho y mostrándolo en redes y a partir de mostrar mi trabajo en internet, eh, empecé a recibir un poco de atención y de gente que le interesaba mi trabajo y al principio eran trabajos de ilustración y trabajaba más como ilustrador. eh, y después empezó a ver algunas cosas como de notas en medios o en prensa o en revistas y a partir de ahí empezaron a contactarme galerías para mostrar mi trabajo y eso y se fue dando como un poco de a poco y natural, no natural, como se fue desarrollando Orgánico. de esa forma, sí. Eh, en paralelo, como siempre fui mezclando también como proyectos autogestionados, o sea, proyectos que como que yo armaba con compañeros, con amigos, viste, armábamos nuestras propias muestras o las Sí, sí. producíamos, y en paralelo empezaron a salir oportunidades de participar en muestras colectivas o trabajar con galerías y eso. Mm, Sí, sí, siempre como me doy cuenta de que me han prestado más atención a galerías por ahí de afuera, de otros claro. lugares, que de Argentina, porque en Argentina, o en Buenos Aires en particular, la estructura de cómo funciona el sistema del arte en Argentina es un poco más estructurado y entonces, si no pasaste por una de estas clínicas o si no pasaste por el DITELA, que es uno de los posgrados de donde la gente estudia arte acá y qué sé yo, si no pasaste por alguno de esos circuitos, es difícil que las galerías de acá te presten atención o quieran trabajar Es con un vos si medio no estás. como un outsider un poco. Te da como ¿Cómo, cómo? te da una onda como outsider, como sos, no sé. Sí, hoy por hoy ya como conozco colegas, amigos, curadores, gente de galerías, no mucho, pero como de alguna forma, como tengo un poco de contacto con algo del sistema del arte de acá, pero no trabajo con ninguna galería local, por ejemplo. Mm. Mm. Y puede ser también que la obra como tiene este lado muy argentino, habla quizás bien en el exterior. Sí, yo al principio pensaba que eso iba a ser como al contrario, como que a nadie de otro lugar le iba a interesar porque era Mm. muy, tenía muchos como condimentos de cosas de acá y al final me di cuenta de que por ahí a mucha gente al revés le pasa como me pasaba con muchas, me ha- he trabajado con revistas de Inglaterra como Obvio. ilustrador o de repente o con galerías allá y todo me doy cuenta que al revés, que a veces como las cosas como eh, hay ciertas cosas que son locales, pero hablan como un idioma por ahí un poco más universal o que mucha gente me Sí, dice que se siente identificada igual, entonces estaba pensando a la pintura del Chupetín con el tipo que de Boca, ¿viste? Que tiene como el Chupetín, es como unos de tus hits. ¿Esta obra, dónde está ahora? ¿Está en una colección privada? sí, en ese momento, por Tenía que ejemplo, estar en un museo. cuando hice esa pintura, eh, ta- una de las cosas que más hacía de trabajo, trabajaba como ilustrador en una parte, y como todavía no trabajaba con galerías y mostraba mucho mi trabajo en internet, me llegaban muchos encargos, Ah, trabajaba por encargos. encargo. Entonces me pasaba mucho que como gente que quería comprar mi obra y yo, como yo no la tenía disponible en galerías o eso, me compraban directo de mi taller o me hacían encargos. Y ese fue un encargo
un chico, no me acuerdo bien, pero fue como, che, quiero una pintura como con algo de Boca. Y como yo soy de Boca, eh, le propuse esa idea como, che, yo quería hacer este personaje haciendo esto y que no sé qué. Y, y la persona esa fue como, sí, dale, perfecto. Y así fue como hice esa pintura. ¿Y le mostraste un dibujo de lo que tenías? Sí, ¿Trabajas con un primero como essay, como sí, un un dibujito boceto, antes? sí, pero hago bocetos muy Muy básico, elementales, ¿no? Sí, antes. Oh, ok. sí, sí. Mm, Sí, así que lo que me pasa en esos casos cuando trabajo por encargo, que ahora lo hago menos, es que si mostrás un boceto muy elaborado, por ahí la otra persona se- se imagina algo como ya muy resuelto, entonces, y es más difícil que el resultado final mm, a veces se puede decepcionar un poco. Por ahí, entonces mm. como cuando ves algo más elemental y más básico, eh, el resultado final siempre te sorprende para bien, ¿viste? Sí, no, Eh, es el juego de la pintura que te sorprende un poco, si no es ilustración. sí, no, y un poco, para mí lo lindo de la pintura es que se va revelando a medida que la haces, ¿viste? Mm, O sea, a mí se me ocurren muchas ideas por eso trabajo con ideas muy básicas para arrancar una pintura, y a medida que se va desarrollando van surgiendo como ideas de, acá podría pasar esto, o al personaje le podría pasar esto, o a medida que ves como, no sé, el desarrollo de los colores y la luz y todo eso, te van ocurriendo otras cosas que pueden pasar alrededor, o cómo se pueden conectar algunas de las cosas que están pasando, y eso nace una vez que lo estás haciendo. Es muy difícil que se te ocurra de cero, ¿viste? no, claro. Para mí es parecido como un poco como, a filmar, ¿viste? Como Mm. una cosa es tener un guión escrito con qué va a pasar en la peli, y otra cosa es cuando estás en la calle filmando, pasan cosas que por ahí no te esperabas en el guión, entonces como está bueno como aprovecharlas. Y quería preguntar, porque estás sacando, yo te estoy siguiendo en Instagram, como muchos, y a veces sacas un montón de fotos de la gente que está haciendo cosas en tu barrio, y parece que son como cosas que te sirven después para el trabajo, como referencias hasta de cuerpo, de posición, de gente. ¿Trabajas un poco la fotografía para así, para como referencia o es... Eh, Mira, hasta el 2019, ponele 20, más o menos, eh, usaba muy poco la foto como referencia para pintar. Trabajaba más como de estudios de dibujo, o hacía como, bueno, y después, durante la pandemia empecé a hacer como un proyecto que, que lo hice durante 2 o 3 años, que es que empecé a trabajar eh, pintando directamente fotografías que tenía, no fotografías, sino como, ubicás cuando agarrás el teléfono y buscas una foto y le haces doble tap con el Ah, teléfono, como lo tocas 2 veces y como que te hace como un zoom automático. sí, sí, sí. Eh, Empecé como a encontrar en fotos viejas que tenía, que haciendo doble tap, como que te encontrabas con una foto adentro de la foto. Ah, ok. Entonces como empecé a recopilar como de esos encuadres, en formato teléfono, y los empecé como a traducir a pintura, Mm. y, y hice como unos dispositivos para ver esas pinturas como si fueran fotos en el teléfono. Ah, con los Entonces, tamaños chiquitos. ¿Sí? entonces hice una serie de pinturas que eran en escala teléfono, el mismo formato del teléfono, 9 por 16, y los pintaba en ese formato y los montaba como una especie de rueda, eh, que la ponía en una sala oscura, y una sola de esas pinturas estaba iluminada, entonces cuando vos pasabas así, era como si hicieras swipe en el teléfono. Y todo lo que veías eran estos encuadres de fotos que yo encontraba en mi teléfono, y después hice la misma versión de eso, pero en tamaño a escala humana, en 90 por 160,
en una especie de carrusel enorme, con una sala toda oscura y una sola pintura iluminada. Entonces tenías que hacer fuerza como Mm, para haciendo como un poco de chiste de eso, de que con la costumbre que tenemos de acumular imágenes en el teléfono, sí. millones y millones de imágenes, y esto era como, bueno, cómo sería una especie de swipe analógico? Sí, como, muy fanático de esa época de Michel Gondry, que hacía muchos videos que simulaba efectos digitales de forma analógica. Entonces, Mm, en vez de repetir un personaje en edición, repetía el personaje 1000 veces en la... Bueno, entonces como un poco usando esa inspiración hice esa especie como de carrete analógico en el que sí. pasaba. Y durante ese tiempo hice como 200 o 300 pinturas de estas que replicaban fotos del teléfono. Y ahí sí usé un montón de esa inspiración de la que vos decís de, de estas fotos que iba como acumulando en el teléfono que usaba para Mm, historias claro. o demás. Y la última pintura que hiciste, hiciste un tamaño gigantesco, ¿no? Recién. Eh, sí, es una muestra que se hizo en la Casa del Bicentenario acá, Ok. eh, que fue una muestra que era toda sobre fútbol de artistas argentinos, jurada por Marcos Kramer, Joaquín Barrera y Jesús Antuña, que hicieron como una especie de panorama de artistas argentinos que en algún momento habían trabajado alrededor del fútbol y lo inauguraron durante el Mundial también. Y para esa muestra me hicieron encargo para hacer una especie de pintura mural que iba a ocupar toda una pared, entonces ahí por eso decidí hacer ese tríptico. Wow, ok, súper. Mm. Y por fin te quería preguntar un poco lo que lo que son estas dos obras que estás Mm. presentando en Atacar, que son dos pinturas tamaño chico, que son Mm. muy recientes. ¿Puedes hablar un poco de estas dos Sí. obras? Sí, justo estas dos podrían ser como una especie de combinación de estas dos formas que te fui contando, como una que era la de estas pinturas sobre fútbol amateur medio que recuperan un poco el espíritu de Molina Campos, y por otro lado, este proyecto que te contaba de las fotos que acumulaba en mi teléfono, porque son sobre esa temática, pero son justo dos fotos que tenía Ah, en el son teléfono. tienen referencias Que, fotográficas estas dos. o sea, sí, en realidad hay una que es una foto y una que era un video que había hecho. Se Oh, nota wow. porque hay una que es un poco más estática y otra que se nota que la que hay como una especie de movimiento. Y sí, o sea, no son literalmente la foto porque fui tocando, después la uso como de punto de partida la foto. Obviamente. Eh, pero sí, sería como un poco un mix entre una cosa y la otra. Y hay una que es un grupo de chicos que están como tomando una cerveza después de un partido en la vereda, que es muy cerca de mi taller de Buenos Aires, de cuando vivía en Buenos Aires. Eh, y me gustó mucho la escena porque era como un poco estática. Estaban todos como eh, tomando una cerveza y ahí a la salida del partido, todos como chivados después de jugar el partido, pero nadie se hablaba, ¿viste? Era como un grupo de 5 o 6 personas y ninguno estaba hablando con ninguno y como me gustó como esa especie como de, de como quietud que había como en Sí, la sí, escena. sí, sí. Y la, o- y la, Ese o- es un poco el misterio de esta pintura, sí, que no están sí, haciendo como interacción, se ven como muy estáticos, sí. sí. Y después la otra me gustó que es como una jugada muy fallida. Se va como una pelota larga y hay uno que quiere tirar una rabona y no le sale, y el arquero sale de largo, y el arquero está jugando con esto que te contaba, está jugando con jean, está jugando como con una especie de pantalón largo, con chaleco, como es como muy rara ahí la escena, y hay uno como que pisió la jugada y pasó de largo, y la pelota pasó de largo. Y me gustó como esa especie como de captura medio como coreográfica de lo que estaba pasando.
y tienen como humo que les sale del pelo, del cabello. ¿Viste? Eso es muy típico de cuando vas a jugar en invierno, ¿viste? eh, Y hace con un poco de frío y después de transpirar te sale como ese vapor de... Vapor capilar. Exacto, sí. Bueno, muchas gracias, Martín. Y bueno, te quiero felicitar de vuelta. Muchas gracias por tu participación en la muestra. Espero que vas a pasar un lindo verano, que te recuperes totalmente y disfruta de tu mundial y de tu verano. Capo, Román, nos vemos en octubre, que tengo mi muestra ahí en París. Bueno, qué bueno. Quizás viajo antes, pero vamos a ver. Bueno, si no, nos veremos por ahí en París. Muchas gracias. Chao, chao.